Yes, Calculo que el silencio es un sí. se ve. Perfecto. Bueno, este es un caso que yo ya había presentado al principio del caso hace algunos meses, hace un año. Y esto es cómo siguió el caso. Para recordar un poco el caso, era un paciente de 72 años que refería que luego de un traumatismo en su ojo izquierdo tenía sangrados a repetición. Como antecedente, ese paciente había sido operado de cataratas con una lente tórica y después le habían hecho un LASIK, porque había quedado con algún astigmatismo residual, eso en Mendoza. Y bueno, después de ese traumatismo que tuvo con una rama, más o menos cada uno o cada 2 meses tenía un sangrado. Al principio eran hemovitrios, se resolvían solos. Y después con el tiempo sus sangrados se fueron haciendo un poco más seguidos, un poco más densos. Y después aparte de hemovitrios también tenía IPEMs. En 12 del 08 del 2020, o sea, más o menos un año después, volvió a hacer un sangrado que nunca se reabsorbió, quedó el vitrio totalmente turbio. Entonces se hizo una vitrectomía. En la vitrectomía no se evidenciaba ninguna lesión en retina y en los controles postoperatorios vino con un IPEMA y aumento de la presión, que con gotitas y tiempo fue mejorando, pero seguíamos con estos sangrados repetidos. El 13 del 08 sangró de vuelta, el 27 del 08 sangró de vuelta, ya con mucha hemorragia en cámara anterior. El 04 del 02 del 22 de vuelta sangra. Ahí es cuando lo veo yo por primera vez. Todo lo anterior era historia del paciente. Bueno, le doy atropina y a los 15 días viene para control. Cuando lo veo tenía este cuadro. Que esto, bueno, el diagnóstico ya lo habíamos hecho la otra vez, mostrando esta foto. No sé si alguno quiere decir el diagnóstico directamente. Si alguno ya lo descubrió. ¿Qué tiene una ¿O se acuerda? rubiosis? Un Una síndrome no. IPEMA, glaucoma, uveitis. Se ve por Eso, las tiene, ópticas ahí raspando el iris, ¿no? exactamente, es lo que dice Aus. Entonces, lo que tenía este paciente, lo que le pasó, que ahora vamos a mostrar los estudios, es que luego del traumatismo, esta áptica principalmente, la áptica acá que se ve inferior, se luxó del VAG hasta el sulcus y está haciendo un contacto con el iris. ¿Bien? Entonces, esto genera un cuadro, que acá lo vemos bien clarito, fíjense en la VM, que se ve cómo esta áptica está anclada en el VAG y la otra áptica está por fuera, el VAG está por delante. Y en el anterior se ve bien claro cómo esta áptica está tocando acá el iris, ¿bien? Generando esa zona de atrofia, que eso genera unas proliferaciones de la cara posterior del iris que se anclan a la lente y que pueden generar estos sangrados a repetición. El Juan, una síndrome se pregunta, ¿estaba llama... puesta al revés la Sí, lente? Viste, las patas estaban para arriba, ¿no? ¿Sabés si no, estaba todo puesta bien. al revés? No, Ah, no, está no, perfecta la estaba posición. bien. Ah, pero porque es raro en la imagen cómo se ve como para arriba. Como se para arriba, la verdad que tenés razón, no lo había pensado, pero no, la lente está en el sentido correcto. Yo creo que capaz al estar luxada una de las patas y la otra estar bien, capaz queda ahí como más inclinado hacia arriba. Pero la posición de la lente era la correcta. ¿Cuánto Acá Igual tiempo tenemos el las pasó patas, diagnóstico. desde que se operó de catarata hasta que se golpeó? ¿Cuánto tiempo pasó? Habían pasado como Sí. 5 años. Ah, bueno, creo que esa pata está desde el comienzo fuera. Sí, a ver, ahí yo no creo que se haya luxado como él dice, que se luxó después del golpe, pero bueno, como él refería a esas hemorragias a raíz de ese golpe, esa es la relación que se encontraba. Igual el punto, la importancia acá es que la hemorragia se generaba porque esa pata estaba en el sulcus, estuviera desde cuando estuviera, ¿no? Sí, pero sí, totalmente. Es muy raro que se luxe una sola pata después de un golpe. como aclaración por las patas, lo normal es que las patas alejen al cuerpo de la lente, o sea, que las patas estén hacia adelante. O sea, que está bien esa pata. Que las O sea, patas las alejen. patas alejen el cuerpo a la áptica, la alejan del iris. Los de cámara anterior tienen la concavidad hacia atrás, los de cámara posterior tienen la Sí, concavidad hacia adelante. Sí, pero tiene pinta de ser totalmente. una lente de monobloque, debe ser de Sí, Sí, áptica eso 0 grado. debiera ser plana, debiera ser plana. debería ser plana, exactamente. Y bueno, igual Arthur, lo que vos decís está perfecto, pero siempre si la lente está en una de tres piezas, por ejemplo, está Sí, en el se bag, deforma. este Sí, contacto no lo tenemos que tener. La lente queda más atrapada y que no se ve esta tracción hacia adelante sí. tan clara como se ve acá.
Eh, pero bueno, este cuadro, entonces es lo que se llama uveitis y pema glaucoma, que es un cuadro que se da por el contacto entre la lente intraocular contra el iris o el cuerpo ciliar. Se evidencia principalmente con lo que son con cámaras de soporte angular y lentes en sulcus. Respecto a las lentes en sulcus, que es lo más frecuente donde yo cada vez estoy viendo más este cuadro, cada vez más y más seguido. Es muy raro que se vean pacientes con lentes en el back y es muy raro que se vean pacientes con lentes de 3 piezas implantadas en el sulcus. ¿Bien? Lo más frecuente que yo estoy viendo hoy en día es con lentes monopiezas que han sido implantadas en el sulcus por alguna complicación de cirugía. La tasa, según este trabajo que hicieron, es el único trabajo publicado que refiere sobre tasas y porcentajes, dicen que el 100% de las lentes monopieza en sulcus en algún momento de su evolución generan el cuadro uveitis y pema glaucoma. A mí siempre los 100% no me gustan, me parecen demasiado absolutos, pero sí veo que cada vez lo veo más seguido este cuadro, y se escucha mucho de un montón de cirujanos, y siendo honesto, siendo totalmente honesto, me ha pasado alguna vez en estar operando a un paciente y ante la desesperación poner la lente monopieza en sulcus. Y yo te diría, ese paciente que le puse la monopieza en sulcus no hizo este cuadro, pero bueno, tampoco le hice un seguimiento durante 20 años después de la cirugía, entonces no estoy libre de pecado. Entonces sería... ¿Qué me está haciendo dibujitos? Ahí está. Entonces sería siempre lo ideal, que ya lo sabemos, pero me parece muy bueno remarcarlo, siempre hay que tratar de tener lente de 3 piezas para, ante una complicación de una cirugía de cataratas, si la lente va a ir en el sulcus, que sea una lente de 3 piezas, ya que la incidencia de este cuadro, que cada vez se va a ver más frecuente, es muchísimo menor que si ponemos una lente monopieza. ¿Bien? No sé si alguien quiere comentar algo al respecto sobre eso. ¿Hasta acá? Sí, las ápticas No, de no sé si monobloque algo siempre interesante son que, más grandes que las PMA de 3 piezas. Por eso ocupan más sitio. Entonces es lógico que pueda rozar el iris. Exactamente, y también son lentes que son más chiquititas de áptica a áptica, entonces tiene más chances de moverse si está puesta completamente en el sulcus. Por eso siempre lo que se recomienda, siempre sin lugar a dudas, si vamos a poner en sulcus, poner una lente de 3 piezas. Tratar de evitar la monopieza Sí, en sulcus lo más que se pueda. sí. Ya hay lentes que son de saco que no siempre van a surco por el tamaño largo que tiene la lente. Así que siempre debería estar Totalmente. la lente alternativa. Yo no sé cada uno con qué tipo de lentes trabaja, pero si son lentes cortas, nunca puedes ponerla en el surco. Totalmente de acuerdo. Se ven igual, aquí todos, se ven muchas lentes cortas puestas en sulcus. Eh, pero bueno, es importante saber esto, ¿bien? Saber conocer este cuadro para intentar de prevenirlo lo más posible. ¿Bien? ¿Qué querías decir, Aus? no, que no sé si posiblemente lo veamos más, no sé qué va a pasar, pero ayer justo Emilio necesitaba una lente de 3 piezas para una cirugía y no se están casi consiguiendo. Así que, eh, o sea, cada vez tenemos más casos donde se ponen monopiezas en el sulcus y ahora veremos, bueno, si no conseguimos seguramente veremos más de estos Mirá casos en un futuro. cómo lo mandó al frente a Emilio, así de un, mira. No, 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 no. Todo lo contrario, es una cirugía que va a venir Qué para una rencorosa que es. planitis, entonces necesitamos un lente de 3 piezas que estamos buscando diferentes opciones, pero lo que sí está difícil conseguir. Obviamente que no creo que Emilio, que le encanta la 3 piezas, vaya a poner jamás una monopieza en Sulcus. Pero Si sangra no, ya sé por qué es, entonces ya lo aprendí de ustedes quizás hoy. ya sabes por qué es. Aquí en España, en los sitios donde se opera mucho cataratas, habitualmente hay un depósito de lente de 3 piezas. Pero la gente que no opera mucho, pues cuando pide la lente, ya sea multifocal o una monofocal de saco, te envían la de 3 piezas, la alternativa. O sea que siempre tienes una lente alternativa. Mira, eso es excelente y es la situación ideal, que es lo que habría que buscar acá. Yo acá en varios lugares que he operado he visto que tienen un stock de lente de 3 piezas excelente, entonces entre la complicación está. También he visto muchos lugares donde no los tienen ni las piden y ni saben lo que son. Entonces me imagino que en esos lugares
deben haber implantado mucha monopieza chica en sulcus, lo cual está mal. Y son esos pacientes los que van a ir apareciendo con el tiempo con este cuadro y que lo vamos a ir viendo cada vez más seguido. Entonces, respecto al tratamiento, tenemos dos tratamientos principales, o conservador o quirúrgico. Un conservador, si se resuelve la hemorragia sola, podemos hacer alguna Avastin para ver si con eso ayudamos a que esos vasos que crecieron desde la cara posterior del iris hacia la lente se retraigan y que dejen de sangrar. O quirúrgico. Entonces, ¿qué harían en este caso? Bueno, este paciente, hasta acá habíamos llegado en la última presentación. Este paciente que tenía sangrados a repetición cada 1 o 2 meses y que en varios de estos sangrados hacía hipertensión ocular, directamente tenemos que hacer algo. Y tenemos dos opciones acá. Acuérdense que era un paciente con antecedente de un LASIK y la lente atórica. Conservador Lo que podemos hacer es... no es el problema, ¿no? ¿Cómo? Pues si ya tuvo al menos 4 sangrados, no tiene mucho sentido seguir esperando. Totalmente, totalmente. Por eso, en este caso, el tratamiento va a ser quirúrgico. ¿Bien? Entonces, dentro de lo quirúrgico tenemos dos opciones. O sacamos la lente, la monopieza, y ponemos una lente de 3 piezas en sulcus, o una opción que existe es amputarle la áptica que está luxada en el sulcus y dejarle la óptica y la otra áptica que está bien enganchada. ¿Bien? Yo esto lo charlé con el paciente. Era un tipo que le importaba en lo posible quedar con el menor astigmatismo posible. No sabíamos exactamente qué graduación tenía esa lente tórica, entonces decíamos con qué astigmatismo iba a quedar. Dije, bueno, si se puede amputar la áptica lo hacemos, si no, sacamos la lente entera. Pero no me gustaba amputar la áptica porque se me puede ya rotar la lente y que le empeore el astigmatismo. Entonces le hice un Avastin prequirúrgico y acá tenemos el video de la cirugía. Vamos a ver si corre sin sonido. Esta cirugía es bastante estándar. Limpiamos bien la sangre primero. Siempre me gusta revisar, ya que tengo el bioma ahí para atrás un poquito. Y acá se ve bien cómo esa áptica está directamente en el sulcus. Y ahí con un poquito de tironeo la traigo para arriba. Está totalmente suelta, lo cual facilita mucho el sacar la lente. Pero bueno, acá lo que decidí directamente, que es lo que ya había decidido antes, es sacar directamente la lente. Levantamos una áptica. Liberamos la segunda áptica, tenemos la lente. Gracias, Pato, por prestarme la pinza y la no tijera. Cortamos la lente, la sacamos, implantamos una lente de 3 piezas en el lugar. Bien, esta cirugía Una sin preguntita, mucho... una Sí, preguntita. obvio. ¿Seguro que era tórica la lente? Porque no se veían las marquitas en el Sí, sí, se ve, las marquitas Ah, se veían, las tenía. Capaz no se veían en el video, pero sí las tenía. En la práctica, es más, revisé la lente y tenía las 3 marquitas de ambos lados. Las tenía. ¿y qué keratometría previa tenía? Las tengo que buscar. Ahí te digo, pará. Acuérdense que también tenía un LASIK. Eso importa. No, bueno, pero que la keratometría previa para saber Sí. si realmente merecía la pena ponerle alguna tórica de nuevo o lo que sea. O sea, Por eso. no tengo la keratometría previo al LASIK, por astigmatismo que le habían hecho. Entonces no sé lo que le habían hecho inicialmente. La keratometría actual, digo, Actual. la que tenía antes de tu cirugía. Sí, un segundito, si querés. Igual, dame un segundo que muestro, porque ahora, como lo que viene ahora, van a ver que la importancia del astigmatismo pasó a tercer plano. Si querés, después busco bien la keratometría para mostrártela. Dame un segundito que me muestro cómo sigue esto. Después vamos a la keratometría, no me voy a olvidar. Yo siempre en estos casos, cuando pongo estas lentes en el sulcus, me gusta cuando hago la hidro ser bastante agresivo. Prefiero que se mueva bastante la lente y asegurarme que la lente quede fija y no mojar un poquitito y después tener riesgo de que en verdad la lente no estaba bien puesta y que se mueva. Y fíjense que acá, haciendo toda esa limpieza discolástica con una cana gruesa directamente, la lente no se movía para ningún lado, queda bien en su lugar, bien posicionada. ¿Bien? Hasta acá, todo divino. Control las 24 horas.
paciente tenía un tinder hemático, la presión en 25, la visión en cuenta de Dios, y cuando viene al siguiente control, fíjense cómo vino. Y ahora, ¿de qué nos disfrazamos? Ahora, ¿qué harían? Y depende de la keratometría. Bueno, por eso, acá la queratometría un poquitito me pasó a un noveno plano, pero querían con este caso, querían en esta situación, ¿El, paciente operado hace el 3 hombre días, estaba anticoagulado? ¿Tenía algún problema de sangre? ¿No? no, nada de nada. Lo Entonces, primero es echarle ¿qué la harían culpa al acá? paciente. Tosió, fue al baño. Claramente, todo eso. Pero después de culparlo al paciente y aceptar que es todo su culpa, ¿qué harían? ¿Entran de vuelta a quirófano ese día? ¿Cómo siguen? Ya No, tenía no me hecha una apuraría. vitrectomía, ¿no? Ya tenía una vitrectomía previa hecha y tenía, bueno, el recambio de la lente. Yo personalmente no me apuraría con una presión de 25. De Esperaría a que se 35. resuelva. Sí, pero lo esperaría un 35, poco, lo esperaría un poco. Traté de bajarle la PO con Diago y no creo que haga Ya sí. una estaba con... automática. Perfecto. Bueno, yo acá lo que fui a hacer fue algo que aprendí de Arturo, que lo he hecho un montón de veces, que es el intercambio fluido-aire en consultorio. Previamente le hice una ecografía a este paciente. En la ecografía confirmamos que no tenía casi restos vitros en periferia y tenía un montón de hemorragia también en el segmento posterior, tenía un hipema posterior. O sea, el paciente cambiaba de posición Ah, y se notaba como chorreaba un lago de sangre que tenía también en el segmento posterior. Entonces pasé a hacerle lo que es un intercambio fluido-aire en consultorio. Bien, que esto Perdón, le Juan, agradezco a ¿y le Arturo habías por puesto habérmelo la Avastina al enseñado. final o no? Perdón que me Sí, perdí le en había esa puesto la parte. Avastin antes de la Ok. cirugía, sí. Eh, que esto, bueno, me lo enseñó Arturo hace un montón de años. Yo al principio pensaba que era una animalada, pero después veo que es una animalada que está justificada por varios trabajos que tenemos estos más viejos, del 85 y del 91, pero acá un trabajo más nuevo, 2017, donde se siguen describiendo las técnicas y cómo se hace. Siempre, cosas importantes, asegurarse mediante ecografía que no tenga vitrios, que ya está bien vitrectomizado, y si tiene restos vitrios que sean mínimos, para no traccionar al hacer el intercambio en el y, consultorio. y que no En lo tenga coroides. posible, ¿eh? Que lo tenga Y ya que lo no sí, tenga totalmente. coroides. ¿Eh? En lo posible siempre evitar en antecedentes de pacientes con desprendimiento de retina traccional, o sea, porque esto se suele hacer mucho en diabéticos, y si tiene antecedentes de desprendimiento de retina traccional, según lo que está mostrando en los trabajos, es un poco más alto el riesgo a que se repita con un nuevo desprendimiento, y también evitar en pacientes fáquicos porque el riesgo de catarata es mayor, ¿bien? Esto es evitar en lo posible. A ver, si tienes un paciente que sangró, lo puedes hacer con más cuidado, pero bueno, la tasa de cataratas, por lo menos en los trabajos publicados, es cercana al 100% en estos casos, ¿bien? Y las técnicas que hay dos. Esta yo no la hice nunca, pero me pareció muy, muy pintoresca, que lo que hacen es al paciente sentado, se le hace una anestesia, un bloqueo, una parabulbar, y se le inyecta una jeringa por arriba y una jeringa por abajo, hora 12 y hora 6. En la jeringa de hora 12 se va inyectando el gas y por la jeringa de hora 6 se la deja así pasiva, sin aspirar nada. Entonces, pasivamente, a medida que vamos inyectando por arriba, se va vaciando por abajo, van cayendo ¿Qué es, gotitas. Juan? ¿Qué sería Sí, eso? ¿cómo? 30, 30, ¿Eh? 27. ¿Qué son esas? Está escrito con, la leí con dos, acá dice de 25 a 30, está escrito con 20, yo leí con 27 o con 30. Pero de 25 a 30 están descritas las tres opciones. 25, 27 o 30. ¿No? Eh, entonces, cuando yo lo hago con 27. No lo hago con 30, me parece muy finito, ni lo hago con 25, me parece muy gordo. Lo he hecho con 27 y he tenido excelentes resultados, nunca se me ha tapado. Entonces, en esta opción lo que hacen es inyectan gas por arriba y dejan la otra clavada por abajo hasta que ven que sale gas o aire por abajo. Bien, me parece una muy buena técnica, pero la que yo suelo hacer es esta, que acá hay un video de Berrocal que no lo puse porque no se explica nada, pero básicamente es poner al paciente en esta posición, bien, o sea, lo rotamos al paciente hacia el lado del ojo que queremos tratar. Vamos con una jeringa, yo lo que suelo usar es una jeringa de 5, que la llevo llena de aire, ¿bien?
un aire que lo ideal es cargado con un filtro previamente para que sea aire filtrado. Y lo que vamos haciendo en estos gráficos maravillosos míos, en base a un gráfico bueno de Arturo, es ir inyectando el aire, que el aire por la posición se va a ir yendo para arriba, y después de inyectar aire, con la misma jeringa, aspiro sangre. Entonces el aire se va para arriba, entonces lo que yo voy a ir aspirando va a ser la sangre que está quedando abajo. Bien, entonces inyecto un poquitito de aire hasta que el ojo se pone un poco más duro, después empiezo a aspirar sangre hasta que el ojo se va ablandando un poquitito, y así vamos jugando con la inyección y la aspiración, con solamente una jeringa inyectada en la zona temporal, sería en este caso. Supone que el ojo colapsa más. A mí me pasa también con los DC, que a veces, muchas veces en el consultorio les tengo que meter aire y, Sí, y ahí ya sabés que el ojo te colapsa. Porque sí. o lo dejás muy hipertenso por momentos, o dejás de 5 segundos por ahí. Pero bueno, cuando aspirás un poquito y está estanco, ya sabés que el ojo te puede llegar a colapsar. Sí, totalmente que el ojo te colapsa más, ¿eh? La otra técnica yo no la hice nunca, sería bueno probarla porque en teoría lo que justamente lo previenen es eso, que el ojo colapse menos, pero bueno, tenés que tener alguien que te ayude, o sea, tenés que tener las dos jeringuitas, habría que probarla, yo no la hice nunca, no sé si alguien la ha hecho la otra técnica. Y en Juan, ¿vos estos lo vas casos, controlando con un Novi o algo? ¿O lo vas mirando o es a ciegas? o sea, no, yo lo que voy mirando es, yo pongo la aguja que se vea a través de la lente, el paciente dilatado, y yo voy viendo dónde está la aguja, que esté en el centro del ojo, donde está la sangre y el aire. O sea, la aguja se Sí. ve. De Claro, hecho, claro. cuando uno ya está aspirando, normalmente la aguja yo la voy retirando, cosa de ir Ujú, sacando el fondo, y hago que el paciente gire exactamente. más todavía la cabeza. Llega un momento que capaz que no la veo, pero si estoy aspirando, no inyectando, no es muy peligroso. Y lo que hay que estar seguro es que cuando uno inyecta está en el centro. Cuando uno aspira puede no estar Exactamente. en el centro. Sí. Y tener Y en lo cuenta que que si sí, es míope, uso jeringa más grande, de 10. lo que sí pasa mucho es eso, lo que decía Pato, el ojo, cuando vos estás aspirando, se achicharra mucho. Entonces, si el paciente es fáquico, el riesgo de tocar el cristalino es un poquitito más alto, depende de la experiencia que tengas en el procedimiento. En pacientes pseudofáquicos es muy fácil porque vos directamente ves la aguja siempre, la puedes ir mirando a través de la lente del paciente, o el paciente bien dilatado. Entonces, estás siempre muy seguro en qué posición estás, ¿no? ¿Siempre Entonces, en le hice el consultorio es intercambio esta técnica? en consultorio, sí. Y el trabajo este que hicieron es de Kansas, así que se me imagino que si en Estados Unidos lo hacen en consultorio, debe ser problemas legales no tienen. Y la verdad que nunca hemos tenido problemas de infecciones. Yo la he hecho un montón de veces, Arturo también, no sé si alguien más la ha hecho. Bueno, Pato dice que también. Aló Y en Juan, consultorio, ¿cómo? aló Juan, habla aquí con Danco de Chile. Sí, Danco, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? Muy bien, contame. Qué bueno. Oye, yo la hago recurrentemente, pero la hago sentado. La hago sentado con el paciente con una paravulvar, con la aguja como la mostraste en el dibujo, pero pongo las dos por abajo. Le pongo una 26 para que salga el fluido en hora 6 y al ladito de ella le coloco una aguja 30 donde inyecto el aire filtrado. Uso una jeringa de 50 y le inyecto hasta que deja de burbujear. Después voy bajando la aguja 26 hasta llegar al borde, cosa que salga toda la sangre y el ojo lo dejo duro. En el fondo, y si es que tengo la posibilidad, le inyecto una Bastine en ese momento porque usualmente son pacientes diabéticos. Y con eso normalmente el aire aclara la hemorragia y ya siempre que se va reabsorbiendo queda un poquito de suero hemático y ya más o menos a las 3 semanas el paciente está viendo ya con la cavidad limpia. Así que lo encuentro muy, muy bueno. Nunca lo he hecho de la manera acostado, se ve interesante, pero solamente lo he hecho sentado. Bien, a ver, a vos te parece interesante probar la nuestra y a mí me parece muy interesante probar la tuya. Así que probaré la técnica con las dos agujitas por abajo o una por arriba y una por abajo, que me parece que puede ser también muy efectiva. Pues te evitas lo que comenta Pato, que es evitas ese momento de hipotonía extrema, bueno, extrema por decirlo, ese momento de hipotonía que tenés al aspirar sin estar inyectando nada. Así que está buena la forma que vos planteas, Danco. Vale la pena para probarlo. Sí, sí, hay que probar. Juan, tengo una Entonces, bueno, pregunta
Sí, obvio. El Avastin, ¿cuál Sí, fue la...? Para que escucho doble. Ahí está. ¿Cuál es ¿escuchas doble? la idea de poner un Avastin? Porque si vos sabés que lo que está haciendo la áptica es mecánica y el Avastin no te va a cerrar los vasos normales. ¿Por qué no? No es puramente mecánica. En teoría hay una proliferación que se genera de la cara posterior del iris hacia la lente y que en esa proliferación puede haber vasos anómalos que pueden sangrar también. Entonces la teoría es que el Avastin te puede llegar a cerrar esos vasos. Pero O sea, vos pusiste tenés una... intraoperatorio el Avastin, ¿no? No, el Avastin para la cirugía de recambio de la lente se lo hice antes de la cirugía. Pero ¿cuánto antes? Se lo hice 3 días antes. 3 días, que es el tiempo en el que tenemos mayor efecto del Avastin Sí, no es, para no es tener tan tiempo de lógico cierre los hacerlo, vasos. no es tan lógico hacerlo en la cirugía, porque si no te puede sangrar en las primeras horas de todas formas, el Avastin no ha hecho efecto. Exactamente. Y eso de CISAUS Yo es lo que lo que utilizo a sí se veces vio. cuando un paciente tiene posibilidad de sangrado intracanular, utilizo fenilefrina intracanular y alguna vez me funciona. No se escuchó el final, perdón. Fenilefrina intracamelular, ¿no? Ah, Sí, o bueno, bien. adrenalina también puede ser. Como aquí hay fenilefrina intracanular, pues eso es. Sí, la adrenalina creo que en caso de pacientes que que están vitrectomizados se ha visto un aumento de oclusiones vasculares postquirúrgicas. Entonces no sé si usaría la adrenalina. Sí, Fenilefrina sí puede especialmente en ser. diabéticos, Sí. Pero especialmente en bueno, diabéticos peligrosos. este caso a las 72 horas después de la cirugía, el paciente estaba claramente mejor, pero seguía con hemorragia. La presión en 32, esto era con medicación máxima, estaba con plimonidina, con rosalimida timolol, con acetazolamida. Traté de esperarlo durante un tiempo, lo esperé más o menos 1 o 2 semanas, el paciente no mejoraba, seguía exactamente igual, por lo que decidí ya entrar de vuelta a quirófano nuevamente para hacerle un lavado y ver qué estaba pasando, o sea, por qué seguía sangrando este buen hombre. Y cuando entro al quirófano, me encuentro con la lente en esta posición. La lente sublux, mi lente de 3 piezas en sulcus, donde la había puesto, pero subluxada. ¿Qué hacen ahora? Ganchitos y ver qué pasa. ¿El resto? ¿Alguna otra No, idea? la Ganchitos puedes de glúteo, suturar. para ver Creo la que ahí la cápsula. puedes suturar. Suturarla. Pato dice ganchitos. Ahora, ¿qué significa ese pliegue que hay en el iris? O parece pliegue, no sé cómo No, es. esto que se ve acá es solamente, pues esto es una foto en la cirugía, esto es suero sobre la córnea, esto de acá. Eso no, Ah, es Juan, suero perdón, viscoelástico. Sí, obvio. ¿vos en la VM no veías nada agregado? Nada agregado. La OEM está descrita ¿Una totalmente como lesión? normal, Ujú. ninguna lesión de ningún tipo. Y después, como para ahora, nombrar nomás, fíjense. si la lente Sí, estuviese bien en el surco, no sí. habría por qué se te luxe o subluxe. O sea, si la lente es una de 3 piezas, está en el surco, no tiene por qué desplazarse. O sea, o había una rotura por algún sitio, o creaste una rotura cuando pusiste la lente de 3 piezas, sin saberlo, y por eso se te ha desplazado. Pero en principio, si tienes restos de cápsula anterior, no tiene por qué desplazarse esa lente. Era un paciente, que esto no lo mencioné, era un paciente miope alto, después cuando le dio la queratometría le dio largo axial, pero tenía un fondo de retina miope, como se vio en el video que mostré antes, y he visto casos de pacientes miopes que tienen un sulcus, un white to white un poco más amplio, entonces que a veces las lentes se pueden llegar a mover un poquitito, no es lo más frecuente. Eh, pero en este caso, por lo menos en la cirugía anterior, yo no había visto ninguna lesión, ni me había parecido que había generado ningún tipo de lesión. La lente había quedado como parecía verse en el video anterior, súper estable en el sulcus. Eh, Juan, yo buscaría una sí, neovascularización en la zona donde la lente se apoya
haciendo una muy Sí. buena compresión y diatermia, porque creo que el antiangiogénico en estos casos no es suficiente. Y buscaría realmente el lugar donde está sangrando, porque tiene que haber un lugar donde está sangrando y le haría diatermia directamente. Diatermia, o sea, ir a la zona del iris que está sangrando y hacerle diatermia a esa zona. Sí, le pondría ganchitos y a lo mejor lo que haría es una muy buena compresión para buscar bien el lugar donde se está produciendo el sangrado y lo trataría directamente con diatermia o con láser, pero sobre todo con diatermia, endodiatermia. Bien. Bueno, les cuento lo que hice yo. Les cuento cómo seguí yo en este caso. La teoría acá en el síndrome Boveri y de glaucoma es que tenemos ese contacto que tenemos entre la lente anterior y la cara posterior del iris, que genera esas proliferaciones del iris que son las que sangran. Esta lente que estaba en el sulcus, que claramente se movió de donde tenía que estar, seguía generando un contacto con esa zona del iris, y fíjense que la zona del iris estaba acá, la lente no estaba bien posicionada, entonces seguía generando un contacto con la zona del iris alterada. Entonces lo que yo decidí en el momento de la cirugía fue, tengo que buscar, primero, centrar de vuelta esta lente, y segundo, alejar esta lente del iris que sigue tocando en la zona afectada. Entonces para eso tenemos dos opciones. Una opción es suturarla a la lente, que me parecía un poco drástico, siendo que yo veía que la cápsula estaba intacta y en su posición, y lo otro es lo que hice yo. Si se fijan, acá se ve en el medio de la foto, esto que se ve acá, es una capsulotomía con Jack que le habían hecho al paciente, que se ve ahí como estaba la cápsula medio cuadradita. Entonces, lo que yo procedí a hacer es esto. Entonces ahí se ve la capsulotomía posterior previa que tenía el paciente. Acá vemos el fondo de ojos, me dice que era una retina miope, como les digo. Y entonces lo que yo busqué hacer fue, ya que tengo una cápsula que está en su posición, está como tiene que estar, vamos a buscar anclar la lente, hacer una capsulotomía posterior, circular continuo, y anclar la lente en esa capsulotomía. Ahí le hago una descarga con el cistítomo, vamos de vuelta un poquitito. Entonces, ahí tenemos acá, se ve, no sé si ven el mouse, tenemos la marca de cómo estaba la capsulotomía que la he hecho con el JAG. Con el cistítomo busco hacer ahí una descarga, que va a ver ahora, a ver si se ve acá. Bueno, ahí se ve marcada con ese, como lo dibujé ahí. Y después, a raíz de esa descarga que hice con el cistítomo, con la utrata busco hacer una capsulorexis circular continua de la cápsula posterior. ¿Por qué busco que sea continua? Porque si yo quiero anclar la lente que queda atrapada por esta capsulorexis, si la capsulorexis es la que hice con el Jack Laser, que es cuadrada y que tiene márgenes puntiagudos, se puede ampliar y se puede desgarrar hacia los costados al poner la presión de la lente. Al ser circular, sabemos que esas tensiones se equiparan y que no se desgarran. Acá se ve cómo queda, acá se ve el dibujito bien circular de cómo queda esa capsulorexis circular. Acá en esta zona del iris no se alcanza a ver, pero acá se ve bien clarito la vuelta. ¿No te era más fácil, Juan, hacerla con el vitrectomo directamente? Y me pareció que la podía hacer más circular y continua al hacerlo con la pinza. La verdad, en el momento no pensé hacerla con el vitrectomo. ¿Vos has hecho con el vitrectomo y después enganchar la lente ahí? No, nunca enganché la lente ahí, pero siempre las hago con el vitrectomo, quedan redonditas con buenos bordes. Mira, Las hago lo que siempre me en todas pareció con las el uveitis. vitrectomo o sea, como yo tengo que hacer una capsulosis que sea grande, no solo un mordisco, sino que sea bien grande, el vitrectomo iría haciendo mordiscos como que no te va a dar algo circular y continuo perfecto, te va a quedar un poquito más irregular. Pero sería cuestión de probarlo también, la verdad que no, en el momento no lo pensé. Pero bueno, acá por lo menos me quedó bien circular y continuo, como se veía en la marca anterior. Entonces, una vez que tenemos esa capsulorexis posterior, lo que vamos a hacer es buscar atrapar la óptica en esa nueva rexis posterior, dejando las ápticas en el sulcus, porque van a estar tiradas hacia atrás porque vamos a tener la óptica atrapada. Ahí ponemos una mitad, que ahí pueden ver bien cómo está la línea de la cápsula por delante de la lente, que ahora lo vamos a chequear con el Coolant. Fíjense que ahí se empuja bien cómo queda la cápsula por delante. Y después repetimos lo mismo con la otra mitad.
Ahí se ve cómo quedó las dos mitades y así quedaría la lente, ¿bien? Con la óptica atrapada por detrás de esa cápsula orexis posterior y las ópticas en el surcus. Ahí se chequea de vuelta que está la cápsula por delante. Limpio de vuelta el viscoelástico, tratando de asegurarme que la lente está bien centrada en su posición. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. Mira, una posibilidad es que al ser miope alto tenga una zónula muy frágil. Entonces, puede ser que en la zona donde pusiste la óptica haya habido una rotura de la zónula y por eso se descentró la lente. Entonces, hubiese sido una manera de saber si eso ocurría era poniendo ganchos de iris y ver bien dilatada la pupila qué pasaba con esa zona donde estaba la lente desplazada. Es una posibilidad. Entonces, si estaba la zónula rota, pues se podría rotar la lente y ponerla en otro sitio. Bien, es una opción totalmente válida también. Acá al dejar la lente enganchada, ya tenemos una doble seguridad de que, aparte de que ya la dejamos fijada, la estamos alejando del iris. Esto que tenemos acá es la foto a los 7 días postoperatorio, donde se ve bien claras las marquitas de cómo quedó la cápsula sosteniendo la lente. Y después este buen hombre, como era esperable, me hizo un edema macular pofaco por tanto contacto con el iris que había tenido, pero que gracias a Dios respondió solamente con gotitas de AINES, con Atax. Y este fue su último control, que fue hace poquitito, hace 6 meses que no tiene nuevos sangrados, nunca había pasado 2 meses sin sangrado, así que está muy contento. La visión está en 5 décimas por hora, esperamos que mejore un poco más. Y si se ve acá en la foto, está bien enganchada la lente, bien centrada, y no volvió a tener ninguna nueva rotación ni ningún nuevo problema con esta lente al día de la fecha. Así que ese es el caso que quería presentar. Buenísimo. Emocionante. Bueno, Rápido que no sangró más. yo estoy en dos a la vez porque no sé, el sonido no me andaba bien en la compu, así que vine por dos hoy, Emilio. Para... No, Sí. con una sola alcanza, Agus. Tranqui. Si Bueno. vemos doble, le avisamos a Adolfo. Avísenle a Adolfo que nos deja derecho como flecha. Ahí va. Bueno, estaba con otro, tenía dos opciones, pero voy a buscar una más cortita porque tengo miedo que me pase un poco. Esta es el caso de una paciente que en febrero de este año, primero una de las médicas que hace interconsulta me manda unas fotos de, o sea, va a ver a los pacientes hospitalizados para una obra social, me manda una foto de una paciente y me dice, no sé qué tiene esta paciente, empezó con un desprendimiento de retina exudativo, o sea, primero con una neuropatía óptica, lo que parecía, le internaron para los pulsos y ahí hizo un desprendimiento de retina exudativo de ambos ojos. Creo que es un BKH. Después me escribe y me dice, no, parece que es un lupus. Y ahí quedó, ¿no? Esa misma paciente me viene a ver el 27 de marzo, o sea, esto fue más de un mes después. Tenemos esta mujer de 39 años que presenta una disminución de visión abrupta, ¿no? El 20 de febrero fue cuando empezó a notar algo, primero fue con el ojo izquierdo, luego con el derecho. Y ella cuando fue a la guardia, que fue lo primero que hizo en la guardia oftalmológica, vieron que se le habían inflamado los nervios ópticos de ambos ojos y la mandan a internar pensando en aneuritis ópticas. Entonces le empiezan a pasar pulsoterapia y durante ese tiempo se desprenden ambas retinas. Entonces, bueno, empieza toda esta duda que será primero una neuritis óptica, será BKH, después dicen, parece que es un lupus porque están mal los riñones. Y internada ahí, mientras hacían pulsoterapia, los clínicos ven aumento de presión intracraneal, una hipertensión con máximas de 180, tenía 39 años, alteración renal, ella tenía mucha cefalea, obviamente relacionada a la presión intracraneal aumentada, y bueno, ahí los médicos le empiezan a investigar más por otras cosas, aparte del desprendimiento de retina, y entonces por ahora teníamos esta paciente con sospecha de MAT, que sería una microangiopatía con desprendimiento de retina a ambos ojos,
y lo que creían era una enfermedad autoinmune. En ese momento, ya sospechando un MAT, le empiezan a hacer, aparte de los pulsos de sulumedrol, las plasmaféresis. ¿No Entonces, podría haber mejorado si era un BKH con solumedrol? es que no era BKH, justamente. O ¿Podés? sea, primero ella se la internan, primero pensando que tenía, obviamente, neuritis óptica porque tenía inflamados los nervios. Ni bien la internan, empiezan con pulsoterapia, se desprende la retina. Y ahí lo primero que ve la oftalmóloga es que piensa que es un BKH porque ve desprendimiento de retina bilateral, pero después los clínicos le encuentran todo esto, aumento de presión intracraneal, hipertensión arterial, alteración renal, y ahí ellos empiezan a pensar en un problema mucho más profundo, que son estas microangiopatías, que ahora voy a hablar un poco más. Agus, Sí. ¿podemos ver la foto de nuevo? Porque me pareció ¿Para, ver para como qué unos ahora voy a mostrar más redondelitos fotos? amarillos y no sé si eran por el DR. No, en la tercera foto, no. Acá. Es que sí, más abajo. No, no ese reflejo, sino abajo, a tu izquierda. ¿Esto decís vos? Más a la izquierda. Acá. Esas cosas, no sé si son artefactos o se ven, ¿no? Son como redondelitos. Bueno, no sé Sí. si es la foto. Bueno. Así que, pero acá en realidad empieza a tener mucha más importancia la parte clínica, porque ya no era tan importante el desprendimiento de retina, sino todo lo que tenía asociado a la paciente. Y una hipertensión importantísima, una alteración renal. Le toman la sangre, donde se ve esquistocitosis, o sea, una anemia hemolítica, más plaquetopenia, más síndrome nefrótico. Entonces ya es una paciente mucho más compleja. Por eso, con todo esto, eso se sospecha en un MAT, o sea, tenemos una paciente que tiene anemia hemolítica, plaquetopenia, hipertensión, alteración renal, aumento de presión intracraneal, desprendimiento de retina bilateral. Entonces ahí, aparte de los pulsos sobre Lumedrol, que fue lo primero que indicaron los oftalmólogos cuando pensaban en una neuritis óptica, empezaron las sesiones de plasmaféresis, ya pensando en un MAT, ¿no? Que el MAT, las dos más cosas más frecuentes son el síndrome urémico hemolítico o la púrpura trombocitopénica. Y además tuvo taquicardia ventricular por hipocalemia e hipomagnesemia. Estuvo internada en terapia intensiva la paciente 20 días porque, bueno, estaba muy grave. Le hicieron biopsia de riñón y le tomaron una muestra para Adams T13. Y como dije, el tratamiento fue con plasmaféresis. Y ahora que viene la consulta, esto es todo lo que ella me cuenta cuando llega a la consulta. Está con 30 miligramos de corticoides, está con rituximab, ya le habían hecho las 8 sesiones de plasmaféresis y estaba con bisoprolol para controlar la presión arterial. Entonces egresa, a mí viene a ver el día siguiente que sale del alta de la internación, con el diagnóstico de desprendimiento de retina bilateral, insuficiencia renal aguda y esta microangiopatía trombótica con afección renal. Cuando me viene a ver, ve 3 décimas y 2 décimas, las presiones están bien, los medios claros, al fondo de ojo se ve bastante bien, salvo o sea, se veía como algo granular en la mácula, como una alteración en la mácula, que lo van a ver mucho mejor acá en el OCT, donde se ven estas alteraciones por debajo de la retina, como sobrelevadas, como si fuese algo que se depositó ahí, en los dos ojos, en el anterior del ojo derecho, este es el ojo izquierdo. Los nervios ópticos todavía estaban un poco inflamados, podemos ver en la capa de fibra cómo todavía tiene alteración en la capa de fibra y se ven un poquito inflamados, tanto el derecho como el izquierdo, como pueden ver por acá. Y en la autofluorescencia podemos ver mucho mejor los depósitos subretinales. Las 2 retinas ya estaban aplicadas después de la plasmaféresis, el solumedrol, el rituximab, así que ya la paciente venía mejorando. Esto es con la autofluorescencia más enfocada al polo posterior, con el TOPCon. Y acá ella ya llega con el resultado de la Adams T13, donde tiene menor de 5, que es bastante bajo, y tiene anticuerpos anti-Adams T13, o sea, que esto hace el diagnóstico. ¿Qué es Adams T13? Es una metaloproteinasa que corta el factor de von Willebrand y esto sería el diagnóstico de una púrpura trombocitopénica.
¿Cómo no Entonces, sabés eso, Pato? Curva trombocitopénica ahí idiopática. va. Puede ser idiopático, o sea, hay dos formas, ahora voy a eso, hay dos formas, una adquirida, que no se sabe bien por qué hay anticuerpos contra el ADAMTS13, y una forma congénita, que la forma congénita en general lo tienen más de niños. Hay varias variaciones, hay formas congénitas que son recesivas y recién se manifiestan en la adultez. Acá está la alteración renal que ella tenía, donde pueden ver esclerosis focal, distorsión de la arquitectura, aumento de los espacios subendoteliales con desplazamiento de las células endoteliales y se forman nuevas membranas, que son parecidas a las membranas que se forman por debajo de la retina, como este tejido que se deposita debajo de la retina. Y acá la microangiopatía trombótica aguda es como la que engloba todas las alteraciones que sería el síndrome urémico hemolítico, la púrpura trombocitopénica trombótica, y bueno, tiene esta alteración renal que ya le quedó. Entonces, ya venía con la retina aplicada, ya el tratamiento estaba bien hecho. En realidad el tratamiento de ella es el tratamiento de los clínicos, ¿no? Cuando me vine a ver en junio, que ya pasaron 5 meses de la internación, ya no está más con rituximab, ya no está más con corticoide, la creatinina igual se mantiene en 2 con proteinuria porque está con una insuficiencia renal que le quedó del cuadro agudo, pero viene mejor y solo con bisoprolol, que es lo que le controla la hipertensión. Ya estaba viendo de 2 y 3, pasó a ver 6 y 8, las presiones normales, y los fondos de ojos bastante bien, la retina sigue aplicada, ya tiene mucho menos depósitos subretinales en ambos ojos. Si uno puede comparar, se ve mucho, mucho mejor ambos ojos. Y también los nervios ópticos bastante más desinflamados. O sea que el tratamiento de su retina fue el tratamiento de base de su enfermedad. Y acá un poco, aquí es la púrpura trombótica trombocitopénica. Es una enfermedad potencialmente mortal, causa daño a todos los vasos y tiene una pentada que es trombocitopenia. Lo que pasa es que el ADAMTS13 no corta el factor de von Willebrand, entonces empieza a alterar la cascada de coagulación y se empiezan a hacer coágulos por todo el cuerpo. Estos coágulos empiezan a usar las plaquetas, por eso la trombocitopenia. O sea, es trombótica porque hace trombos en todo el cuerpo, es trombocitopénica porque usa las plaquetas. La anemia hemolítica tiene que ver con alteración mecánica vascular, que al haber tantos trombos empieza a haber anemia. Esto genera hipertensión arterial por la insuficiencia renal, los síntomas neurológicos, también síntomas cardíacos, empieza como a hacer trombos para todo el cuerpo. Y la tasa de mortalidad, si no tiene tratamiento, es mayor al 95%. Entonces, bueno, como les hablé del ADAMTS13, hay una forma genética y una forma adquirida, que se cree que por alguna razón empiezan a haber anticuerpos contra el ADAMTS13, no se sabe bien por qué razón, pero es la forma más frecuente. Y la afectación ocular no es tan frecuente, o sea, hay 3.7 casos cada millón de personas de púrpura, y de esos solo un 14 a 20% pueden tener alteración ocular, y se cree que la alteración ocular es una combinación entre la microangiopatía hemorrágica y la oclusión que hay por lo que genera es una gran síndrome de coagulación intravascular. Y lo más frecuente que se ven en los ojos son hemorragias retinales y oclusiones. Desprendimiento de seroso de retina ya es más raro dentro de ese cuadro, y después puede haber cualquier otra cosa que tenga que ver con oclusiones arteriales o venosas. Puede haber anisocoria o estrabismo, si se tapa, o sea, si alguna arteria o vena que va hacia algún nervio se ocluye. Papiledema es por el aumento de la presión intracraneal, así como también la coroidiopatía hipertensiva. Yo creo que ella tenía las dos. ¿ACV no hacen? O sea, ¿sí, siempre venoso? Sí, hacen ACV. No, o sea, 95% se mueren porque empiezan a hacer trombos al cerebro, al riñón, al corazón, a todos lados, sin tratamiento. Esta zafó porque la mandaron a internarse para hacer pulsos de corticoide pensando que era una neuritis óptica, y los clínicos, cuando le tomó la presión, le vieron la presión por el cielo, tenía hipertensión endocraniana, le empezaron a ver que tenía insuficiencia renal, y por suerte bastante rápido empezaron a hilar todo y le hicieron plasmaféresis.
Los desprendimientos de retina son raros, pero sí se han documentado asociados a la púrpura trombocitopénica trombótica y también se han informado en algunos casos como un síntoma de presentación inicial. Estos son todos los casos reportados en la literatura. Este es un artículo del año 2021 y estos son todos los casos reportados de desprendimiento seroso relacionado a la púrpura trombocitopénica trombótica. Como pueden ver, de estos casos, que son algunos bastante actuales, los que tienen las cruces son las que murieron, los pacientes que fallecieron, varios relacionados que además estaban embarazadas. Pero lo que sí es interesante es que con el tratamiento correcto, si los pacientes obviamente tienen buena evolución, recuperan buena visión. O sea, la mala visión es por el desprendimiento de retina, pero una vez que se normalizan los factores sistémicos, las retinas empiezan a andar muy bien. Este es el caso reportado del 2021, que es muy parecido al nuestro. Tiene el desprendimiento de retina seroso. Este fue unilateral, que fue bastante interesante eso. Se ve ahí el desprendimiento de retina. En este caso los nervios están bastante bien. Y lo interesante también que después resolvió ad integrum la retina. Yo quiero ver con ella cómo viene, porque cuando pasó el evento, al mes ya estaba la retina aplicada y con este tejido subretinal, y ya a los 4 meses se veía bastante mejor la retina, y acá la autofluorescencia de esta paciente que ellos reportaron. El tratamiento antes de 1991, la mortalidad era del 50% con infusión de plasma, y después bajó se redujo del 50% está bien al 22% con plasmaféresis, porque antes lo que se hacía solamente infusión de plasma, se ponía plasma sano, endovenoso, y lo que se hace ahora es una plasmaféresis que lo que hace es lava la sangre, se eliminan todos los anticuerpos circulantes y se vuelven a poner al paciente, más los corticoides y el rituximab para evitar este factor inflamatorio o de anticuerpos contra el ADAMTS T13. Acá un cuadrito interesante, se hace el diagnóstico de microangiopatía trombótica. Con esto, en realidad, los dos factores mayores es anemia hemolítica más plaquetopenia. Y después una busca los otros, si tiene aparte síntomas neurológicos, cardíacos, renales. Y en el diagnóstico de MAT hay que hacer recambio con plasma, se descartan las causas secundarias y se fija si tiene, el ADAMTS T13 menor de 5 que tenía esta paciente, y con inhibidor, que ya tenía anticuerpos. El tratamiento es recambio con reposición, que sería la plasmaféresis, más corticoides, más rituximab. Y después, obviamente, si tiene ADAMTS T13 menor de 5, pero sin inhibidores, es la forma congénita, se hace infusiones de plasma, son pacientes que no sé cómo se seguirán a futuro, y después está la forma del síndrome urémico hemolítico atípica. Entonces, esto es interesante, es raro, no sé cuántas veces veremos de vuelta un desprendimiento de seroso de una enfermedad que encima ya de por sí es rara, pero sí tenerlo en consideración. Si uno ve un desprendimiento de retina uni o bilateral en ausencia de uveitis, tener en cuenta que existe esta enfermedad y que tiene una mortalidad del 95% si uno no la trata. Así que me pareció interesante. No sé si quieren comentar algo. Llegué bien con el tiempo. O ver alguna foto. Es algo raro, no es tan frecuente. No sé si alguna vez alguien vio, pero... Nos dejaste mudos. Súper interesante. Así que Prefiero el lente luxado. No se te va a morir el paciente, por lo menos. Claro. Así que la verdad que estudié un montón de clínica para entenderlo, por eso tenía que ir avanzando en la charla, porque tampoco tenía mucho recuerdo de qué era la ADAMTS T13 y todo lo asociado a la púrpura.
Yo no lo había escuchado nunca, Agus. Vos sos una ñaña. Tenemos que volver todos a la facultad. Bueno, y con eso yo creo que no llegaríamos a hacer nuestros otros casos. Bueno, buena Juan. semana. No, Gracias. me parece que no. Perdón que me atrasé yo un poco. Perdón, te pido disculpas. No, está perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta, una duda? Gracias, No, Agus. Agus, para- Muy bueno, Juan. gracias. 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 Nos vemos. Una Nos semana. vemos. Buenísimos los casos.